Aprender tecnología. ¿Qué tal? Buen día, me presento. Mi nombre es Ángel Fernández. Me dedico al psicoanálisis y estoy muy agradecido a los organizadores y a ustedes porque me dan la oportunidad de sostener un proyecto que empecé hace muchos años, que es abrir un espacio de conversación entre el psicoanálisis y otros campos del saber, como las ciencias políticas, las ciencias económicas, el derecho, la literatura, y hoy tengo la oportunidad por primera vez de hacerlo con el campo del saber tecnológico. Tengo que confesar que no sé absolutamente nada de tecnología, hace muy poco. De hecho, pertenezco a la generación del 70, que es conocida como la generación tecno. Tecnología no. Para mí es tecnología, ¿no? Es así. Y vengo a traerles en ese sentido la mala noticia. Soy el que trae la mala noticia. La tecnología no se puede aprender. No es un conocimiento objetivo que está ahí, a la mano, que podemos alcanzar con un cúmulo de saberes acumulados o novedosos. No se puede aprender la tecnología. La tecnología no es algo que se pueda aprender. Pero antes de seguir, quisiera pedirles una mano, literalmente que levanten la mano, los que han creído o creen que la tecnología se puede aprender. Los que alguna vez creyeron o siguen creyendo que la tecnología es algo que es posible, que es pasible de aprendizaje. No les voy a preguntar nada, no se preocupen, simplemente quiero visualizar cuántos somos, nada más. Somos varios. Casi todos. Bueno, muy bien. Yo no solo pensaba que no se podía aprender, pensaba que yo solo no la podía aprender porque quizá otros sí podían, era un saber que estaba para otros pero no para mí. Hasta que me encontré con una persona, me encontré con alguien apasionado por el manejo de la tecnología, por el saber tecnológico, enamorado de una relación amorosa con esta práctica, y me senté a conversar con él. Y realmente fue para mí una verdadera y auténtica experiencia ese encuentro. O sea, fue una auténtica decepción, digamos, en el sentido de que toda experiencia, si es auténtica, nos decepciona porque no encontramos precisamente lo que íbamos a buscar, sino que encontramos otra cosa, y esa otra cosa quizá puede ser más interesante que lo que íbamos a buscar. En ese sentido espero que este evento sea para ustedes decepcionante, es decir, una verdadera experiencia. Quiero que anoten esto. Yo no me encontré con la tecnología. Me encontré con una persona que tenía una relación. De entrada, mi relación con la tecnología tiene que ver con encontrarme con otro. Y ahí entendí esto que les digo, que no se podía aprender. Pero entonces me estalló la cabeza y se me desmontó esta idea que yo tenía y quedaron un montón de fragmentos sueltos, de los cuales yo aislé 4 nada más para compartir con ustedes hoy, que son 4 ideas sueltas que quedaron del estallido de lo que yo creía, porque realmente nada de lo que yo pensaba, creía, sabía, encontró confirmación en este encuentro. Entonces, este encuentro con esta persona. Entonces, les voy a contar muy brevemente, por supuesto, que estas ideas, estas 4 fragmentos, piezas sueltas, no son de ninguna manera conclusiones, ni enseñanza, ni nada de eso. Es simplemente un punto de partida para iniciar una conversación. Un punto de partida para iniciar una conversación. La primera idea que les comento y que, por supuesto, yo me pongo a pensar todo esto más o menos con los conceptos y los términos que tengo a mano.
que todos de algún modo tenemos a mano. El primero tiene que ver con la tradición filosófica occidental, más precisamente con Aristóteles, una distinción que él hace respecto del concepto de práctica. Él dice que la práctica se puede entender de dos maneras diferentes. Por un lado, como poiesis, es decir, como transformación de una materia prima mediante el trabajo y mediante una maquinaria específica. Se transforma objetivamente una materia prima. Y ahí está la poiesis. Pero el segundo concepto, que es a mí el que más me interesa, o la segunda definición del concepto de práctica, es la praxis. La praxis es ya no la transformación objetiva, sino esa transformación que el sujeto, el operador, el sujeto de la experiencia, se transforma en esa praxis, y esa transformación pone el acento justamente en el sujeto y no en la materia prima, no en el objeto. El ejemplo más simple lo pueden encontrar en cualquier parte. Una persona que de pronto empieza a elaborar pan. Hasta ayer era el hijo de María y hoy resulta que es panadero. No solamente transforma la materia prima y hace pan, sino que él se ha transformado por esa experiencia productiva y ha adquirido un estatus social determinado y cumple una función dentro de la comunidad. Es decir, pero él se ha tenido que transformar. Ese es de ahí que sería como para empezar a hablar, si se puede, o como me gusta hablar a mí cuando pienso esto, hablar de praxis tecnológica, para poner justamente este acento, no en la tecnología como instrumento que nos permite transformar alguna realidad, que sin duda es uno de los aspectos, sino para poder pensar la transformación que sufrimos nosotros y que podemos sostener nosotros como aquellos que se encuentran con la tecnología y son transformados por ella. Ese es el primer punto. Un segundo punto ya tiene que ver más con mi campo, tiene que ver con un texto de Sigmund Freud, muy brevemente, les comento, que se llama Sobre la conquista del fuego. Sobre la conquista del fuego es un breve texto en el cual Freud explica, es muy cortito, se los recomiendo, es muy intenso además, donde él explica, arma una pequeña historia donde dice, bueno, que la humanidad pudo conquistar el fuego cuando renunció al placer de orinar sobre él y apagarlo. Dice Freud, cuando este placer de la micción, este poder que tenía el hombre de orinar sobre el fuego y apagarlo, se pudo perderse y se pudo renunciar, se pudo conquistar el fuego para cocinar, para pasar de lo crudo a lo cocido, para espantar a los animales, para protegerse del frío, etcétera, etcétera. No importa si esta historia es verdad o no es verdad. Es una buena historia porque nos permite pensar justamente, o me permite a mí, y es lo que comparto con ustedes, me permite pensar que la tecnología, desde luego, que se puede usar para obtener placeres elementales. Se puede usar para apagar el fuego, pero también podemos diferir ese placer elemental, podríamos decir ese placer infantil, y avanzar así hacia una satisfacción que está más lejos, pero que es más elaborada, más duradera y mucho más interesante. Y después, en tercer lugar, la tercera idea que me sugirió el encuentro con esta persona enamorada de la tecnología es una cosa que también dice Freud, son dos cosas en realidad. Él habla de 3 heridas narcisistas. Dice que la primera herida fue la cosmocéntrica, ustedes lo habrán escuchado alguna vez. Dice Freud, la herida cosmocéntrica, cuando dejamos de creer que nosotros, ¿no?, éramos el centro del universo, ¿no? Cuando empezamos a poder pensar que nosotros nos estábamos moviendo
éramos nosotros los que nos movíamos alrededor del Sol y no al revés, ¿no? Esta fue una herida. No solo que no éramos el centro, sino que nos estábamos moviendo todo el tiempo. Cuando el pensamiento teológico decía somos el centro y estamos quietos, todo gira a nuestro alrededor. La segunda herida, dice Freud, a nuestro narcisismo de la humanidad, es la herida antropocéntrica, que es que no tenemos un origen divino, que no descendemos de Dios, sino que venimos de los animales, venimos del mono, tenemos un pie en la tierra y en lo animal. No somos seres superiores ni tenemos origen divino. Y la tercera herida narcisista, dice Freud, es la que, muy narcisísticamente, la que yo le vengo a traer a la humanidad, dice Freud, y es que el yo no es amo en su propia casa. El yo no es amo en su propia casa. Dice Freud, hay un inconsciente, por lo tanto, los datos de la conciencia no son más que la punta de un iceberg mucho más grande del cual no tenemos ni idea. Ahí tenemos las tres heridas narcisistas. Lo que les propongo es integrar a esta lista de heridas una cuarta, que sería la tecnología. La tecnología como cuarta herida narcisista. Y por último, vamos a plantear estos tres oficios imposibles que dice Freud. Dice, hay tres oficios que realmente son un problema y jamás se pueden lograr absolutamente. Nunca vamos a tener un éxito pleno. Dice él, gobernar, educar y analizar, ¿no? Por supuesto, agregaría yo también ahí la praxis tecnológica como algo que no se puede totalizar, no se puede terminar de aprender del todo. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, precisamente porque son prácticas que implican al otro, implican la alteridad, implican la diferencia. Son como si yo les tuviera que graficar con mi PowerPoint de la década del 70, que tiene la ventaja de que es invisible. Tenemos el yo de este lado, el otro, y en el medio tenemos gobernar, educar, analizar, praxis tecnológica. Esos cuatro imposibles. No podemos gobernar solamente con la violencia, necesitamos el consenso. No podemos educar solamente imponiendo información o conocimientos, necesitamos el amor como vehículo de la educación y no podemos analizar sin una punta de deseo del otro para analizarse. No hay manera de hacerlo sin el otro, no lo podemos hacer solos. Y en ese sentido son prácticas imposibles porque no se pueden jamás dominar completamente ni se puede llegar a un éxito completo. Siempre van a tener algo fallido. Creo que con la tecnología pasa algo de eso, por lo menos por ahora, para mí. Y ahí, para terminar, me acordaba ya que estamos con las citas, me acordaba de una expresión, mientras lo veíamos a Barbero, una expresión de un psicoanalista francés que se llama Jacques Lacan. Él decía, no hay progreso. Lo que ganamos por un lado, lo perdemos por el otro. Y yo creo que nadie puede dar una definición de lo que hablamos cuando hablamos del saber tecnológico, de la tecnología. Creo que podemos evaluar qué es lo que venimos ganando, qué es lo que venimos perdiendo, pero si ustedes me pusieran ahí entre la espada y la pared, digamos, y me dijeran, bueno, muy bien, la tecnología no se puede aprender, pero entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con ella? ¿Qué es la tecnología para vos en este momento? Y yo les repetiría exactamente lo mismo que les vengo diciendo. Hoy, dentro de 3 meses, seguramente voy a poder decir algo más interesante, pero hoy la tecnología, para mí, que soy un recién llegado, es praxis, es conquista, es inventar, construir un modo particular de relación. No es un conocimiento objetivo que lo puedo aprender globalmente, sino que tengo que inventar y construir un modo particular de acuerdo a mis anhelos y a mis necesidades. Es una herida
y es un oficio imposible. Pero la frase con la que quiero terminar y que resume lo que les acabo de decir sería para mí la siguiente: la tecnología es sentarse a conversar. Gracias.